Estábamos explicando la cuestión de los ejes y decíamos que teníamos una primera unidad temática o eje vinculado al proceso de formación del Estado y a la historia propiamente política del periodo, un segundo eje ligado a la consolidación de una economía capitalista en formación, que les estaba explicando que es el más breve en cantidad de clases que le destinamos, pero esto se debe a que muchos aspectos de la historia económica las discutimos en el marco de las transformaciones sociales, es decir, del tercer eje o unidad temática de la materia, cuyo título es Las transformaciones políticas y culturales, y entre paréntesis anotamos, y un retorno a la política. Esto está planteado así para mostrar la circularidad de las problemáticas que se discuten, la manera en la cual están estrechamente relacionadas y, como les decía, que son divisiones que tienen más que ver con una dimensión metodológica o analítica, con una forma de Ujú. estudio y de comprensión del proceso histórico, que con divisiones que efectivamente se den en la realidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Entonces, la discusión de la historia social tiene un fuerte componente vinculado a la historia económica y también una vuelta de tuerca sobre la historia política del periodo. Vamos a hablar ahora del periodo en particular. ¿Bien? Ustedes vieron que la materia se inicia en 1852 y concluye en 1930. Este, ¿Pueden identificar esos dos hitos? ¿Con qué acontecimiento, con qué hecho está asociado cada uno de ellos? 1852 se da el Tratado de San Nicolás, Sí, ¿no? sí, Sí, correcto, correcto. En lo fundamental, 1852 la marca batalla de Caseros. la batalla de Caseros y la... ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Y la derrota de Juan Manuel de Rosas y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y el fin de la confederación rosista, digamos. Rosas es derrotado en Caseros por una coalición, un ejército aliado que estaba integrado en lo fundamental por el ejército y los gauchos de Urquiza de Entre Ríos, eh, Ujú. eh, las milicias y las guardias nacionales de la provincia de Corrientes, y con fuerte apoyo del Imperio del Brasil. ¿Bien? Y Ujú. también de un sector de los liberales uruguayos de la banda oriental, es decir, los aliados de los unitarios en la banda oriental, y el propio exilio unitario en Montevideo. Esa es, digamos, la conglomeración de fuerzas que derrota a Rosas en la batalla de Caseros. 1852 es muy importante eh, porque, como les decía, marca el fin de un sistema de gubernamentalidad, y marca eh, muy probablemente la hora fundacional de la Argentina como se la conoce. Digamos, a partir de 1852 se da la primer expresión a nivel de un régimen político unificado que podamos identificar con un Estado argentino como tal. Hasta entonces lo que teníamos era gobiernos por provincias, ¿bien? Y una delegación de las provincias del interior de facultades en Rosas, ¿bien? Sobre Ujú. todo para lo que tenía que ver con el manejo de los asuntos exteriores o la diplomacia internacional. ¿Bien? Pero cada provincia era soberana como tal, cada provincia era un estado como tal. 1852, perdón, con una salvedad, cada provincia era soberana, pero con una fuerte hegemonía de la provincia de Buenos Aires sobre las demás. La batalla de Caseros pone fin
a esa hegemonía de Buenos Aires sobre las demás, y se produce el Acuerdo de San Nicolás, que, digamos, su contenido fundamental es convocar a una asamblea constituyente, que es la que va a tener por fin la redacción y la promulgación de la Constitución Nacional de 1853. Buenos Aires no participa de esa segunda etapa. En el medio, también en el año 1852, el 11 de septiembre, se produce una revolución en Buenos Aires, por la cual la provincia, y sobre todo la ciudad, que en aquel entonces pertenecía a la provincia de Buenos Aires, no como ahora, era parte de la provincia, desconoce la convocatoria a la Asamblea, al Congreso Nacional Constituyente, desconoce las consideraciones del Acuerdo de San Nicolás, y sobre todo desconoce la forma de elección de diputados para integrar ese Congreso que tenía por objeto redactar la Constitución. Entonces esto lo que provoca es que Buenos Aires, entre 1852 y 1862, funcione como un estado aparte. Digamos, por un lado estuvo la Confederación Argentina, con sede en Paraná, la capital de Entre Ríos, y esta Confederación Argentina, con sede en Paraná, que es la reunión del resto de las provincias, que en aquel entonces eran 13, después lo vamos a repasar, no era todo el mapa ni toda la geografía actual de la Argentina, tengan su propio Estado, bien, podríamos decir, esa es la base de la República Argentina por un lado, y la provincia de Buenos Aires se maneja como un estado aparte, el Estado de Buenos Aires, con su propia constitución, con sus propias conexiones diplomáticas de Cancillería con el resto del mundo, ¿bien? Y con guerra entre sí, Buenos Aires con la Confederación. Una serie de acuerdos, de entendimientos, pero al mismo tiempo muy enfrentadas entre sí. Esta etapa dura 10 años y finaliza en 1861 con la batalla de Pavón, donde Mitre, que en aquel entonces era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, triunfa sobre la Confederación, sobre el ejército de la Confederación Argentina, que en lo fundamental era el ejército de Entre Ríos y de Urquiza. Hay una discusión acerca de si es un triunfo militar propiamente dicho. Urquiza, por una serie de motivos políticos, decide retirarse del campo de batalla, y a partir de allí tenemos una República Argentina unificada, ¿bien? Y ahí se da lo que se conoce como las presidencias fundadoras. Bartolomé Mitre, 1862-1868, Sarmiento, Avellaneda, y después la presidencia de Roca. Esto es lo que hace al inicio del periodo. Lo que hace al 1930, ¿con qué episodio fundamental se identifica esa fecha? Con el golpe de Estado. Con el golpe que hace Uriburu al gobierno radical. Correcto. A la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, que se había iniciado en 1928. Digamos. Sí. Estos son los dos grandes hitos que acotan la materia. Ahora, para esta clase general lo que importa decir es que esos dos hitos son una convención. Hay otras carreras de historia en otras universidades del país donde la periodización no es idéntica a la nuestra. ¿Bien? Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié, donde hice mi carrera de grado, todavía, y siempre les diría, desde hace muchas décadas, Historia Argentina 1 empieza donde empieza, con la formación del Virreinato en 1776, pero termina y da lugar a Historia Argentina 2 recién en 1862, con el comienzo de la presidencia de Mitre. Y a su vez, Historia Argentina 2 termina y le da paso a Historia Argentina 3 en la UBA en 1916.
Quiere decir que aquí en la San Juan Bosco nos agregaron unos 30 años a la materia que damos con Matías y con Martín. Tenemos más trabajo y la materia es más larga. Como les decía, esto obedece a criterios de cómo estudiar y cómo organizar la comprensión del proceso histórico, fundamentalmente el político, porque 1852 y 1930 son sobre todo hitos políticos, aunque también implicaron una serie de cambios económicos, pero esto es variable, no deja de ser una convención. ¿Bien? Ustedes van a ver en el programa, y vamos a ir leyendo un montón de bibliografía, que no está organizada conforme a la periodización de la materia. Les pongo un ejemplo. Si nosotros buscamos en el programa, a ver, ahora voy con la pantalla. Siguen viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Camarero. Por ejemplo, aquí tenemos un texto muy interesante de Hernán Camarero, que es un historiador de la UBA y del CONICET, cuyo título es A la conquista de la clase obrera, los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935. Obviamente el Partido Comunista no existía en 1852. ¿Bien? Entonces es un estudio sobre la historia del Partido Comunista y los comunistas en la Argentina en sus décadas fundacionales, que se da en 1920 y termina después de la finalización de nuestra materia. Hay otros casos más extendidos. Miro, por ejemplo, acá del Río, Walter, Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia, 1872-1943. Fernando Devoto, Nacionalismo, Fascismo y Tradicionalismo en la Argentina Moderna, una historia. Esto abarca la mitad del siglo XIX y prácticamente la primera mitad del siglo XX. ¿Bien? Lo que quiero decirles con esto es que la forma de investigar, conocer y estudiar la historia no tiene correspondencia exacta con la manera didáctica con la cual nosotros la trabajamos a lo